Iniciamos con esta tercera sesión de este curso. Estamos justo a la mitad del curso. El antropólogo Francisco Sosa estará moderando la sesión. Entonces, pues quedan en manos de Francisco Sosa y, por supuesto, del maestro Fernando Salinas Hernández. Bienvenidos todos. Gracias. Muchas gracias, maestra. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Les quiero dar la bienvenida. Antes de comenzar, es importante mencionar que la Cátedra UNESCO, Legislación, Sociedad y Patrimonio, la Maestría en Sociedad y Patrimonio y el Cuerpo Académico Legislación y Patrimonio de la División de Derecho y Política y Gobierno del Campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Francisco Sosa, estudiante de tercer semestre de la Maestría en Sociedad y Patrimonio, y el día de hoy estaré moderando la presentación de nuestro compañero, el maestro Fernando Salinas, a quien tengo el orgullo de presentar. Fernando Salinas nos trae el día de hoy el tema de metodología para el registro del patrimonio natural de las comunidades indígenas, y a continuación les compartiré una breve síntesis curricular del maestro Fernando. Fernando Salinas Hernández es egresado de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. En enero de 2022 obtuvo el grado de maestro en Sociedad y Patrimonio por la Universidad de Guanajuato. Ha colaborado en proyectos arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el occidente, centro, norte y sur de México. También, desde 2018, participa activamente en el equipo mexicano de antropología forense. Ha realizado trabajo de campo etnográfico en el centro y sur del país en aspectos que revisan el ciclo festivo y santoral católico. A partir de 2019, como estudiante de la maestría en Sociedad y Patrimonio, y a la fecha analiza el vínculo entre lengua, cultura, en relación con las prácticas médicas denominadas tradicionales o populares en la Sierra Gorda de Guanajuato. Para hacer más dinámica, esta presentación estará guiada por las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál fue el tipo de problemática abordada con respecto al patrimonio cultural? Segundo, la metodología o estrategias aplicadas al trabajo. Y finalmente se abordará el producto que fue generado y a qué población es la que se dirige. Sin más por el momento, vamos a dar inicio con la presentación del maestro Fernando. Así que, Fer, ¿pudieras comenzar comentándonos cuál fue la problemática abordada en tu proyecto? Sí, Paco, gracias. Ahí está la presentación, muchas gracias. Pues bien, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta presentación del curso virtual Patrimonio Cultural y Natural, organizado por la Universidad de Guanajuato desde la Maestría en Sociedad y Patrimonio. Y pues antes de entrar en materia, pues recordar que hoy revisaremos la metodología para el registro del patrimonio natural de las comunidades indígenas. Para cumplir con ello, en esta presentación, pues apoyaré justamente la investigación que realizamos durante la maestría. La siguiente imagen, por favor. Ok, respecto a la problemática de nuestro proyecto. La siguiente imagen, por favor. Gracias. Pues bien, déjenme platicarles que a finales del verano del 2019 empezamos un proyecto de investigación en la Sierra Gorda de Guanajuato para documentar el sistema médico popular de la localidad de Misión de Arnedo, localidad que se ubica en el municipio de Victoria, en el noreste de la entidad guanajuatense. La siguiente, por favor. Bueno, pues ustedes se preguntarán de qué se trata, qué abordamos en el proyecto. Pues durante esos 2 años nos ocupamos justamente de registrar los saberes y prácticas curativas de la población. En otras palabras, lo que en ciencias sociales y en distintos sistemas normativos se denomina o escuchamos que lo denominan medicina tradicional. La siguiente imagen, por favor. Pues bien, como es sabido, en el primer campo, este tema se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo, desde las ciencias sociales y las humanidades, pues en las respuestas sociales dadas a la enfermedad en función de la experiencia sociocultural de los grupos. Y para el segundo, que no es reciente, pero que ya últimamente ha tomado empuje, pues se está analizando justamente el término de medicina tradicional, que ahora
en varias legislaciones y en su amplitud jurídica, pues la encontramos en la Ley General de Salud de México, en su Carta Magna, y por supuesto, como en México y en otros muchos países, pues en tratados multilaterales que precisamente recogen el tema intercultural y los saberes tradicionales. La siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, ahora sí, la problemática. La problemática de la investigación se centró en revisar la relación entre lengua y cultura en términos del sistema médico popular. La siguiente imagen, por favor. Esto lo emprendimos en virtud de que el idioma Usa o Chichimeco-Jonas, que pertenece al tronco lingüístico Tomangue y que se agrupa en la rama de las lenguas otopames, desapareció de esta pequeña localidad a finales de la década de 1970 y sí, a finales de la década de 1970. Pues ante este panorama de los recursos médicos de la población y también justamente de que uno de estos elementos, como el idioma, ya no se hablaba, pues fue que emprendimos esta investigación. Pero pues, la siguiente imagen, por favor. Pues ante este panorama que acabo de reseñar a grandes rasgos, pues trazamos algunas preguntas rectoras precisamente para guiar la investigación y pues no perdernos, ¿no? Principalmente nos surgía saber cómo y en qué condiciones se reproducía el sistema médico si uno de sus elementos estructurantes ha desaparecido y solo se tenía memoria de él. Me refiero al Chichimeco-Jonas o el Usa. La segunda pregunta giraba básicamente en torno a en qué contextos y a través de qué mecanismos ocurrían la transmisión y reproducción de las prácticas y conocimientos del sistema médico. La última pregunta que nos hicimos para guiarnos en esta investigación era precisamente saber qué tipo de relaciones se celebraban entre el médico indígena, el ambiente y la sociedad. Pues bien, con esta perspectiva, con esta problemática que ya teníamos, pues nos dimos cuenta de que había otra serie de situaciones que obviamente había que considerar, ¿no? Y pues nos encontramos con un escenario social pues no muy halagueño. La siguiente imagen, por favor. Bueno, además de iniciar nuestra investigación, pues al momento de comenzar a trabajar, pues nos dimos cuenta que la comunidad de Misión de Arnedo, en todo el noreste de Guanajuato, pues nos dimos cuenta que los servicios básicos, por ejemplo, como alumbrado eléctrico y agua potable, pues eran pues, bastante precarios en la comunidad, ¿no? En Misión de Arnedo. Por ejemplo, la comunidad Misión de Arnedo está como a 3 kilómetros de la cabecera municipal de Victoria, que es el municipio del estado de Guanajuato en el que trabajamos, y para que se den una idea de esta situación en cuanto a los servicios, en el municipio de Victoria, más o menos por ahí de la década de 1980 a mediados, pues fue que llegó el alumbrado público, ¿no? Agua ya había porque había una serie de pozos distribuidos aquí en el pequeño vallecito, pero en Misión de Arnedo, pues todavía hasta hace un par de años y todo el año pasado cuando estábamos trabajando, pues había lugares de la comunidad en los que pues había que salir a ciertas horas porque se acababa la luz y no faltaba el perreo que saliera, el agua era lo mismo, había que seguir yendo a los pozos, etcétera, ¿no? Otra de las situaciones apremiantes que vimos, pues es que pues había bastantes familias en situación de pobreza y esto, pues no es nada más propio de Misión de Arnedo, ¿no? Históricamente el noreste del estado de Guanajuato, pues ha sido uno de las regiones del estado y del país, pues más pauperizadas. Otra situación que veíamos, pues era justamente la migración, que si bien no es un tema ajeno, al menos en nuestro país y en otros países latinoamericanos, pues acá se da a gran escala y en varios niveles, ¿no? Por ejemplo, muchas de las familias se quedan sin los jefes de estas familias de lunes a viernes, porque ya sea que se van a trabajar a municipios vecinos,
a estados vecinos, a la propia Ciudad de México, o bien muchos de ellos laboran en Estados Unidos y pues han de regresar hacia estas fechas. Otro tema preocupante pues era el acceso a la salud, ¿no? También para que se den una idea, estoy en reunión. el municipio de Victoria, según el último censo hecho por el INEGI, pues tenía un poco más de 20,000 habitantes repartidos en 150 localidades en un espacio territorial bastante grande. Por ejemplo, el municipio colinda con el estado de San Luis Potosí y con el de Querétaro, ¿no? Pues para atender a toda esta población, pues imaginen que, no imaginen, el estado nada más cuenta con 25, el municipio cuenta con 25 clínicas, y en estas con 11 clínicas, y en estas 11 clínicas, en todo el año hay 25 doctores, ¿no? Y a eso habrá que sumar de que, como les decía, si bien los servicios en cuanto a infraestructura y básicamente las carreteras, pues son prácticamente de los últimos 10, 15 años para acá, pues habría que sumar toda esa situación a esta problemática que hay en Misión de Arnedo. La siguiente imagen, por favor. Pues bien, ya que más o menos hice un esbozo de la situación en la que empezamos a trabajar, pues déjenles comparto que entonces que el objetivo general de nuestra investigación fue dar cuenta del proceso histórico en el que había navegado este saber médico, de sus prácticas curativas, de las respuestas sociales dadas a la enfermedad, las rupturas, continuidades, vigencias, adhesiones y, por supuesto, su reproducción cultural. La siguiente imagen, por favor. Ok. También en nuestra investigación, pues, de manera particular nos propusimos, pues, identificar el número de personajes reconocidos socialmente por atender la salud de su comunidad. Es decir, el saber que solemos escuchar bajo distintas voces, al menos en México escuchamos regularmente en término despectivo que el sobador, la partera, el hierbero, el huesero o curandero, recientemente médicos tradicionales, ¿no? En nuestro caso, pues, preferimos referirnos a ellos como sanadores populares, y esto es precisamente para evitar el reduccionismo que se quiere ver en lo tradicional como algo ajeno al cambio. Pues recordemos que las sociedades y sus grupos, pues, no son monolíticos, ¿no? La cultura es dinámica. Otra de las cuestiones que nos planteamos, pues, fue la necesidad de documentar los mecanismos de transmisión de las prácticas curativas, los conocimientos y los saberes médicos. La siguiente imagen, por favor. También fue, pues, identificar los tipos de sanadores populares, ¿no? ¿Qué había en la región? ¿Qué había en esta comunidad? Si había hierbera, si había curandera, si había partero, huesero, etcétera. Otro de los puntos fue registrar los recursos curativos y terapéuticos, tanto en la trama biológica y también en la maraña simbólica. Y por último, uno de los objetivos particulares que nos fijamos en la investigación era, pues, también contextualizar la relación de hegemonía y subalternidad del saber médico popular con el modelo de salud oficial del Estado mexicano. Esto es, pues, los encuentros y desencuentros con los oficiantes de otros modelos médicos. La siguiente imagen, por favor. Para brindarles un poco más del contexto y también sobre esta problemática, pues les voy a platicar un poquito sobre el idioma, ¿no? Sobre el USA. Actualmente, pues bueno, sabemos que en el estado de Guanajuato solo existen 2 poblaciones chichimecas fonaces o ESDAR, como se autodenominan en su idioma el USA. Una es Misión de Arnedo, que fue en la que trabajamos, y la otra es Misión de Chichimecas. Esta se ubica en la planicie del municipio de San Luis de la Paz. Ambas localidades más o menos distan entre sí, cosa de 28 kilómetros. Pero no obstante, a pesar de que están divididas ambas localidades, pues se continúan efectuando nupcias entre ambas misiones, se apoyan en ceremonias vinculadas con la liturgia católica, en las fiestas patronales y en distintas celebraciones, ¿no? Entre otras actividades.
Antes de proseguir, pues les recuerdo que el idioma USA, pues ya no se habla en Misión de Arnedo, y a la fecha, pues nada más se habla en Misión de Chichimeca, ¿no? Bueno, digamos, de las últimas investigaciones en torno a este idioma y también en el lugar en el que trabajamos, pues se tiene que a mediados de la década de 1930, el antropólogo francés Jacques Sustel escribió que el USDA, según los chichimecas de San Luis de la Paz, se había hablado en Misión de Arnedo, en el municipio de Victoria, en otras localidades, otras San Pedro Tolimán, Villa Colón y Misión de Palmas, en el semidesierto queretano, que es el estado con el que colinda el estado de Guanajuato, de este lado en el que estamos. Sustel, al seguir investigando sobre este idioma y precisamente sobre las lenguas otopames, apunta pues de que este idioma nada más está en Misión de Chichimecas y en una ahora ex hacienda, que era la ex hacienda de Santana en San Luis de la Paz. Esto es, les digo, hacia finales de la década de 1940. Y ya años más tarde, la lingüista Yolanda Lastra visita Misión de Arnedo en 1968, ¿no? Y Lastra dice que pues, ella nada más encuentra 2 ancianas que hablaban chichimeca entre ellas, ¿no? Después, 35 años más tarde, Martínez, un antropólogo lingüista precisamente del pueblo Ézar, pues en sus investigaciones respecto a el idioma, pues también visita Misión de Arnedo, ¿no? Y al estar ahí en Misión de Arnedo, pues Martínez dice que pues él piensa, por lo que a las pocas personas que pudo entrevistar, pues que el idioma no tenía mucho que haber desaparecido, ¿no? Él le calcula que quizá 20 años, quizá un poco más, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Ahora, durante nuestro trabajo de campo, nosotros tuvimos la fortuna de ubicar a pues, la única persona que posee un vocabulario reducido en USA, en Misión de Arnedo. Esta persona es doña Eulogia Licea, y doña Eulogia pues nació en 1923. Durante la investigación pues en varias ocasiones pudimos platicar con doña Eulogia. Doña Eulogia apenas si escucha, nos costaba trabajo comunicarnos con ella. Había otra persona que me ayudaba a mí a de repente hacerle las preguntas, a veces nos entendíamos, a veces no, pero con todo, doña Eulogia, al momento de platicar y al preguntar sobre cómo era la misión, cómo era el entorno, pues doña Eulogia empezó a hablar justamente de ciertas enfermedades que nosotros pudimos constatar que aún existían, ¿no? Enfermedades que se agrupan que se han agrupado los antropólogos de enfermedades culturales. Doña Eulogia recordaba aún palabras que había escuchado de sus padres, nombró lugares del entorno, animales, comida, plantas, de hecho hasta nombró parásitos del cuerpo humano en USA, ¿no? Digo, para nosotros fue bastante emocionante pues encontrar a doña Eulogia. Y también pues ya con estos datos de doña Eulogia y siguiendo el trabajo de campo, pues a nosotros nos permitió sugerir que todavía en la década de 1970 y en la década siguiente este idioma pues ya totalmente inmerso en una situación de diglosia, pues se reproducía en contextos exclusivamente familiares, no en los laborales, en individuos de edad avanzada, toda vez que la cadena de transmisión del idioma pues ya no ocurría. Y de hecho, un documento elaborado en 1990 que hablaba precisamente sobre los territorios de este lado de Guanajuato, del sustrato ejidal y de las comunidades agrarias, pues en su censo consigna, así cito, dice que 3 personas hablan lengua indígena y español. Desafortunadamente, pues no se especifica qué idioma, ni dice las edades de estas personas, ni mucho menos, ¿no? Nada más nos dice que todavía en 1990 nos dice que había 3 personas que hablaban este idioma, lo cual, sumado a la labor que hacíamos en ese tiempo en torno al idioma, pues fue bastante significativo. Entonces, para cerrar esta primera parte, pues con todo nuestro trabajo de campo, pues observamos que las relaciones sociales,
la memoria histórica y los lazos parentales pues sufrieron una erosión que ha configurado hasta la fecha pues ritmos propios entre sus pobladores, tanto al interior y al exterior de la comunidad. Por otra parte, en los últimos 25 años, estas dos misiones de que les hablaba, misión de Arnedo de este lado del municipio de Victoria y misión de Chichimecas del lado de San Luis de la Paz, pues han trabajado pues, activamente, ¿no? Entre ambas trabajan para rescatar el idioma, el usa en misión de Arnedo y otros elementos patrimoniales bastante significativos para ellos, como son las danzas guerreras chichimecas. También les comento que en este tema del rescate del idioma en misión de Arnedo, a mediados de la década de 1990, la Dirección de Educación Indígena del Estado de Guanajuato pues se decide y se echa a andar un programa para enseñar a los niños de educación primaria el idioma USA. Hasta la fecha, pues se sigue haciendo, se sigue enseñando en primaria. Sabemos que se había iniciado también la enseñanza de este idioma en preescolar y nada más en estos dos niveles. Y de hecho, cuando practicamos con los maestros bilingües sobre esta situación, pues una de las principales situaciones que siempre salen a flote es de que pues difícilmente se va a lograr o avanzar en la recuperación de este idioma si los niños aprenden, les empiezan a enseñar el idioma en preescolar, después lo continúan en primaria y estos al entrar a la secundaria, a la preparatoria, pues ya no se sabe nada del idioma, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Ok. Ahora entraríamos al siguiente eje, a lo que respecta a la metodología que abordamos en nuestra investigación. Pues bien, en este tenor pues les comento que las coordenadas conceptuales y metodológicas de nuestro trabajo pues se enmarcaron dentro de la antropología médica, específicamente pues en la vertiente etnobotánica y en la línea que se ocupa de la estructura, las prácticas y recursos humanos de este contexto: salud, enfermedad, atención y prevención. Pero bueno, antes de que siga, pues es necesario que les señale que también desde un inicio el andamiaje que vertebró nuestra investigación pues fue desde una concepción de patrimonio que reflexionara sobre el uso social de ¿no? Digo, como bien ha manifestado Néstor García Canclini, pues por supuesto nos sumamos a su postura, pues es de que la documentación de las expresiones patrimoniales pues debe emprenderse desde una noción participacionista, ¿no? ¿Esto qué quiere decir esto? Pues que se debe de considerar que las expresiones patrimoniales y su preservación pues debe hacerse con relación a las necesidades de la población, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Pues bueno, como en toda investigación, pues es necesario el acopio, la consulta y análisis de distintas fuentes que guarden relación con nuestro tema de interés. Pero por las características de la problemática, nosotros, después de hacer lo propio con los antecedentes, los aspectos históricos y sociales, pues fue menester reunir y analizar un acervo muy específico que se compone de la siguiente manera. La siguiente imagen, por favor. Gracias. Bueno, dentro de este acervo, pues nos encontramos con los documentos del marco jurídico, ¿no? Pues hay que considerar que pues, por lo regular siempre apela a varios órdenes que van desde lo internacional pues, a lo local, ¿no? Y en estricto sentido, pues es indispensable hacerse de estos documentos que integran este régimen jurídico del patrimonio. En nuestro caso, pues revisamos los concernientes a medicina popular, conocimientos tradicionales, el territorio y los derechos indígenas que están vertidos pues en tratados, en convenios, en cartas, acuerdos, disposiciones reglamentarias, normativas y diferentes leyes. Entonces, pues tanto por el empuje, así como por la evolución conceptual y por la participación de los estados nacionales,
Desde nuestra experiencia, pues siempre fue, y así lo hicimos, es mejor iniciar en el análisis, pues con todos aquellos documentos pues, de la esfera internacional en la que nuestros respectivos países participan, los que han firmado y los que han ratificado, ¿no? Aquí, pues, por supuesto, se agrupan los surgidos desde la Organización de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, por ejemplo, la UNESCO, ¿no? Por citar alguno. Después, en esta revisión, seguiría, pues, atender los de carácter nacional. Después, seguiría la revisión de los de injerencia estatal y, por último, los del ámbito local y municipal. Entonces, en este marco jurídico en materia multilateral, para nosotros pues, fue fundamental revisar distintos documentos, ¿no? Uno de ellos pues, fue la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972. Otro instrumento necesario y fundamental pues, fue el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989, que pues justamente en su artículo 5 especifica que, pues, que deben de reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales y religiosas de los pueblos indígenas. Este mismo instrumento, en el artículo 25, en lo que respecta a la seguridad social y la salud, pues establece que estos servicios de salud deberán de administrarse en cooperación con los pueblos, siempre y cuando se tenga en cuenta pues, sus condiciones económicas, las geográficas, y por supuesto las socioculturales, ¿no? De hecho, este numeral hace hincapié en que se deben de revisar delicadamente los métodos de prevención, las prácticas curativas y los medicamentos tradicionales. Otros documentos en este mismo ámbito, pues fue la revisión de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, que como recordaremos, pues el presidente de esta última, pues es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y de hecho esta última declaración, pues en el artículo 29, pues deja bien en claro que se debe abordar la protección y la conservación del medio ambiente, del territorio y de los recursos de estos pueblos indígenas. El numeral que sigue, si mal no recuerdo, el 31, pues señala que el patrimonio cultural de estos pueblos, pues básicamente, pues se encuentra en el conocimiento tradicional, los saberes de las propiedades de la flora y fauna, la tradición oral, y también enfatiza en la protección y desarrollo de su propiedad intelectual. La siguiente imagen, por favor. Ahora, en el segundo orden, nosotros también, como les decía, que procedimos después de revisar estos tratados multilaterales de carácter internacional, pues nos fuimos a revisar lo que teníamos en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en México, las disposiciones oficiales en cuanto a la formación pluricultural del país y en materia de salud y medicina tradicional de estos grupos indígenas, pues los encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Salud de México en el artículo 93. Y es importante mencionar que actualmente la composición pluricultural de México, la conciencia y reconocimiento de estas identidades indígenas y el derecho a la educación bilingüe, pues precisamente se recoge en el artículo número 2 del texto constitucional. La siguiente imagen, por favor. Bueno, en el tercer orden, ya después de haber revisado lo internacional, lo que teníamos en nuestro propio país, pues hubo que revisar lo que teníamos en nuestros ordenamientos locales. En nuestro caso, al revisar lo que se tenía para el estado de Guanajuato, pues fue revisar la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato, que es del año 2006, analizar la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guanajuato, que sale en 2011. Una más fue la Ley de Derechos Culturales del Estado de Guanajuato, que es del 2016. Y por último, en el marco local e inmediato, pues fue hacer la revisión de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato, que
en su artículo 13, explica que donde se encuentra asentada población indígena, pues los ayuntamientos, en consonancia con el texto constitucional, pues ha de promover su lengua, cultura, usos y costumbres, además de la protección de sus recursos naturales y organización social. Les comento que, bueno, la importancia de hacer este ejercicio escribe que habitualmente las leyes y ordenamientos locales pues son concurrentes con los textos constitucionales, las disposiciones federales en materia y también con los tratados internacionales. También, dicho sea de paso, además, pues uno se crea un panorama de las figuras de protección impulsadas por el Estado, lo cual es de singular valor y utilidad en estudios de impacto social, de impacto ambiental, en peritajes jurídicos y antropológicos a favor de las comunidades y, por supuesto, de sus derechos. La siguiente imagen, por favor. Ok, la que sigue. Muy bien, gracias. Bueno, el otro grupo de este acervo, pues son los materiales relacionados justamente con los aspectos geográficos, ¿no? Es necesario conocer y manejar la información concentrada en cartas topográficas, cartas edafológicas. La que sigue, por favor. En cartas de uso de suelo y vegetación, mapas de distribución de flora y fauna, y también, pues, todos aquellos que resulten de utilidad. La siguiente imagen, por favor. Por ejemplo, entre estos, pues, pueden ser compendios geográficos municipales o estatales, otros que están hechos por regiones geográficas, monografías también en estos temas si es que existen, y por supuesto estudios de poblaciones vegetales y animales. Además, pues consideramos también que es de conocimiento obligado pues tener en cuenta los organismos gubernamentales de nuestros países que se ocupan de hacer pues los inventarios de flora y fauna, establecer reservas naturales y de la biosfera, declaratorias de protección, establecer áreas naturales protegidas y pues formar los catálogos y herbarios, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Y pues bueno, dentro de nuestro método, pues y en este proceso de investigación, pues no podría faltar pues, el método de la antropología y de las ciencias sociales. Por excelencia, compañeros, pues el método que utilizamos en la investigación pues fue el trabajo de campo etnográfico, que digo, a mí me gusta repetirlo porque creo que casa bastante bien con la experiencia, es, según Claudio Lomnitz, es algo que se hace con el cuerpo echado para adelante. La siguiente imagen, por favor. Gracias. Pues, bueno, pues para ello pues nos hemos apoyado de distintas técnicas donde la observación participante y la postura de participante observador pues fueron ampliamente explorados. Y claro, pues hubo que darse argucias para aplicar entrevistas estructuradas, entrevistas semiestructuradas, charlas con cuestionario preestablecido, registro de las festividades, del calendario ceremonial conforme a la liturgia católica en este caso, hacer recorridos a diferentes horas del día y el abordaje de temáticas específicas y pues sobre todo pues tener sensibilidad, ¿no? Esto lo digo porque debemos estar conscientes pues, de las problemáticas de las comunidades, ¿no? Las tensiones y también las pulsiones de estas. Finalmente, pues un texto etnográfico que no contemple lo anterior, que lo minimice o que lo deseche, o inclusive se muestre renuente a registrarlo, pues difícilmente se forjará una imagen de la realidad que pretende abordar. Pero, sin embargo, consideramos que los lazos que se tienden, las amistades que se pactan, pues son por demás fructíferas, ¿no? En nuestro caso, la siguiente imagen, por favor. Pues ello nos permitió asistir y participar en la fiesta patronal dedicada a la Virgen de la Purísima Concepción, observar las pocas celebraciones que se realizaban debido a la situación de emergencia sanitaria global que descolló a partir del 2019, justo cuando nosotros hacíamos trabajo de campo. Pues también pudimos asistir a algunas situaciones que marcan la vida social de los individuos en comunidad, los pactos, regularmente en compadrazgo, rituales que se verificaban en ceremonias católicas durante el bautizo de los niños,
Recorrimos el monte con los vecinos de Misión. La siguiente imagen, por favor. Visitamos las milpas, en largas charlas escuchamos las relaciones de tensión de la comunidad, nos tomamos un refresco en la tienda, bueno, pues en fin, ¿no? Compartimos los alimentos y demás situaciones. La siguiente imagen, por favor. Pues bien, ¿no? A veces uno o se pregunta o a veces hasta a uno le surge, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega a la comunidad? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo procedes? Etcétera, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Pues nosotros hemos verificado que, pues en estricto sentido, no existe una receta o una fórmula, pero lo que es esencial y de inicio, pues es presentarse con las autoridades locales, ¿no? No es lo mismo caminar en las calles de nuestras ciudades que irse a meter a las comunidades que tienen espacios muy definidos, territorios muy demarcados, que tienen diferentes valores simbólicos los territorios, e incluso, ¿no? El mostrarse solo en las comunidades, pues genera desconfianza. De ahí que muchos investigadores luego dicen, ¿no? Que bueno, y sí, yo creo que sí es cierto, que las etnografías más acabadas que se han hecho, al menos en América Latina, pues surgen de las amistades y de las relaciones de compadrazgo, ¿no? Que hacen los investigadores en las comunidades. La siguiente imagen, por favor. Bueno, pues fíjense ustedes que pues ya cuando estábamos en nuestra investigación, en investigar esto de la lengua y la cultura, en términos del sistema médico popular, pues recurrentemente había una expresión, ¿no? Y nos decían, no, pues de eso ya no hay, de ahí no salíamos, ¿no? Y esta expresión, pues, fue recogida cuando preguntamos en la población, oiga, y pues antes de la llegada de los servicios de salud del Estado, pues, ¿con quién se curaba, no? ¿A quién recurrían? ¿Quién atendía un parto? ¿Quién arregla un hueso desviado o el hueso roto? ¿Quiénes conocen las plantas o animales para curar? Aquí hay quien cure, ya no se cura, etcétera, ¿no? Y pues nuevamente volvíamos a la misma fórmula, ¿no? Pues esos ya no hay, esos ya no hay, esos ya se acabaron, ya se murieron, mi abuelita era reconocida por curar. Pues créanme, compañeros, que estas fueron las máximas que escuchamos en la población en un inicio, pero la siguiente imagen, por favor. Pues pasado el tiempo y luego de ser presentados por personas que la comunidad tiene en estima y respeto, pues encontramos 3 personas que efectúan esta significativa labor, ¿no? Los sanadores del pueblo, de Misión de Hernedo, e incluso de otras comunidades acuden a verlos, ¿no? La siguiente imagen, por favor. En palabras de ellos, pues ellos dicen que curan porque conocen las plantas, los animales del monte, y que este conocimiento para curar pues les fue transmitido por sus padres y abuelos, ¿no? Pero, y siempre hacían énfasis en esto, que ellos curaban si había fe, si los santos, si Dios y las advocaciones marianas pues lo permitían. La siguiente imagen, por favor. Bueno, aquí en esta imagen estamos viendo precisamente a la señora Lorena Ramírez y a don Hipólito, ¿no? Que mejor conocido como don Ramón, pero por circunstancias que creo que ahorita no me va a alcanzar el tiempo para abundar, pues se conoce como don Ramón, ¿no? Esta es la casa de uno de ellos, son 2 personas con las que trabajamos. Y la siguiente imagen, por favor. Bueno, aquí estamos viendo a doña Amanda. Bueno, pues durante el curso de la investigación, antes de profundizar en estas cuestiones tan particulares, pues primero insistimos en saber sobre el idioma que ya no se hablaba, ¿no? Sobre el USDA, quiénes lo habían hablado en sus familias, si conocían palabras o expresiones, cómo sonaba el idioma. Y de hecho, cuando preguntábamos cómo sonaba, pues era interesante, porque al menos algunas personas nos decían, no, es que mi abuelita hablaba con la nariz, se escuchaba como así, ¿no? Hacía esto cuando hablaba. Y curiosamente, cuando revisamos algunos documentos elaborados durante la colonia en México, uno precisamente del siglo XVIII, dice que el chichimeco Jonás suena como que dice que estos indios hablan con la nariz, ¿no? Que no se les entiende nada. Entonces, pues como se han de imaginar, pues nuestras primeras pesquisas, antes de entrar en la materia, pues hicieron en torno al uso, ¿no? Al idioma.
Después de que cubrimos este flanco, pues nos adentramos en cuestiones más particulares en nuestra investigación, en cómo se constituye el cuerpo, qué es la salud para la población, qué es la enfermedad, de dónde vienen las enfermedades, por qué nos enfermamos, etc. La siguiente imagen, por favor. La siguiente. Pues bien, a la fecha, pues consideramos que de no habernos conducido por conocer estas claves, pues seguramente no habríamos sabido la lógica que articula este saber, ¿no? El origen de las etiologías y las prácticas médicas. Y pues metodológicamente, primero avanzamos con los sanadores populares, primero trabajamos con ellos y ya cuando estábamos más o menos compenetrados, pues comenzamos a trabajar con distintos sectores de la población. La siguiente imagen, por favor. Fíjense ustedes que respecto de la identificación de estos elementos patrimoniales, el referente que escuchábamos de conocer el monte y que el conocimiento fue transmitido por sus padres y abuelos, pues invariablemente nos situó en las formas y vehículos expresivos en materia médica, lo que Vogue reflexiona como patrimonio biocultural. La siguiente imagen, por favor. Y pues para el tema que nos ocupa, este patrimonio médico pues, está en manos de hombres y mujeres que atienden los problemas de salud de su comunidad, valiéndose de saberes que les han sido transmitidos por generaciones, ¿no? Y como ocurre en este tipo de conocimiento muy diferente, en sus inicios al occidental, pues por antonomasia ese saber abreva del conocimiento del entorno, de las propiedades de cada uno de los organismos que residen en él, y por supuesto pues tiene su correlato en las prácticas médicas de la población. En suma, pues este patrimonio se constituye por un entorno cuyos recursos biológicos pues han sido intervenidos, seleccionados y modificados por el manejo y uso diferenciado según los patrones culturales del grupo desde incontables generaciones, ¿no? Así, pues este sistema médico popular que investigamos en Misión de Arnedo, pues incluye un sistema de roles representado por el sanador, la persona que se enferma y, pues, por supuesto, la enfermedad como un hecho social en su comunidad. La siguiente imagen, por favor. Otro aspecto de interés, pues, fue la transmisión del conocimiento médico, ¿no? ¿Cómo ocurre? Permítanme agregar que al menos la transmisión, pues, se da en el seno familiar, ¿no? De padres a hijos, hombres y mujeres, parejo. El medio técnico por excelencia, pues, es el vehículo oral. Y, pues, la transmisión del cuerpo de saberes, pues, se articula con el componente empírico. Esto es a través de la observación, la práctica y, por supuesto, pues la experiencia, ¿no? El aprender haciendo y, pues, por consiguiente, se ha de adquirir este prestigio social. La siguiente imagen, por favor, perdón. Ya se me antojó un taco de... Bueno, para que la transmisión se ponga en marcha, según los sanadores, pues debe haber ciertas condiciones, ¿no? Uno es de que la persona debe poseer y manifestar un don para curar. Otro más que registramos es que el cuerpo debe demostrar ciertas particularidades o señales, ¿no? Que las venas en las pies y en las manos, los vasos sanguíneos muestren configuraciones pues, un poco distintas a las habituales, como nudos, explicaba don Ramón. Una más era pues el haber nacido como muerto, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Esto es que después del alumbramiento, pues el neonato parece no tener vida. Y la última era, pues, verse empujado a iniciar el aprendizaje pues, con la firme convicción de curar y sanar a otros, primero a la familia y después a la comunidad, ¿no? Como manifestaba doña Lorena, ¿no? Pues nomás de ver la necesidad uno quería aprender. Por último, en esta parte de metodológica, la siguiente imagen, por favor. A propósito de esta metodología para identificar los recursos bioculturales presentes en el saber médico de Misión de Arnedo, pues no está de más que les diga que toda vez que iniciamos el trabajo de campo, pues estuvimos posibilitados de emprender la identificación de los recursos, ¿no? No hubiéramos podido proceder al revés, ¿no? Ni mucho menos hubiéramos podido
haber realizado en tiempo y forma y lo mejor posible el trabajo etnográfico. Ahora, ¿cómo lo hicimos? La siguiente imagen, por favor. Pues bien, pues en virtud de que ya habíamos reunido el material suficiente en cuanto a los aspectos geográficos, la flora y fauna local, las especies vegetales y los organismos animales utilizados en las prácticas médicas, mediante el trabajo etnográfico, pues nuevamente regresamos al campo. La siguiente imagen, por favor. Muchas veces sucedía que cuando iba a ver a estas personas, a los sanadores, pues mostraban su repertorio medicinal, ¿no? Sacaban sus plantas, sus compuestos y los extendían en las mesas, a veces en el piso, o le hablaban a los que estuvieran por ahí cerca para que trajeran las hierbas o fueran a cortarlas, ¿no? Cuando esto sucedía, pues hablábamos por largo rato y tendido. La siguiente imagen, por favor. En otras más, pues salimos a campo con los sanadores, e incluso por la edad de ellos, pues literalmente nos mandaban al monte, ¿no? Con sus nietos o con sus hijos. Pues sucede que regularmente, según verificamos, o alguien está en aprendizaje o bien alguien ayuda al sanador sin la necesidad de verse obligado a curar. Ahora, para hacer la identificación taxonómica de esos recursos, pues nos valimos de textos de la biología, de etnobotánica, etnoecología, revisamos herbarios y colecciones botánicas. De hecho, pues en innumerables ocasiones me trasladaba a otras comunidades para investigar el uso de un determinado recurso curativo, o de plano, pues ya me la pasaba acechando a los vendedores de plantas y organismos medicinales del pueblo y de los municipios vecinos. Pero, pues curiosamente, a veces los propios sanadores pues, me encargaban que yo consiguiera las plantas, ¿no? Pues les comento que en ocasiones acertaba, en otras me daban gato por liebre y pues casualmente fui timado, ¿no? Me daban otras cosas o a precios que pues ni siquiera. El cómo se identificó en campo, bueno, pues en campo, para hacer esa identificación de los recursos, ¿podemos regresar a la imagen anterior, por favor? La anterior también, la que... Ok, bueno, la siguiente. Gracias. Bueno, pues en campo pues nos hicimos uso de estos inventarios y cartografía de flora y fauna que ya habíamos revisado. Cuando estábamos ante un recurso curativo, pues lo que hacíamos era georreferenciarlo y georreferenciar el hábitat con un GPS. Hacíamos un registro fotográfico, anotamos mediante un formato pues la afinidad biológica de los recursos vegetales y organismos medicinales, es decir, dónde crece, con qué planta se relaciona, en qué estación florece, si es que tiene flores y cuándo se recolecta, ¿no? En el caso de los organismos animales, básicamente anotamos los hábitos biológicos de la especie, así como su comportamiento social, cosa que fue determinante y pues impacta en el saber y las prácticas médicas de la población. También revisamos en qué cantidades se encuentra en el entorno, si el organismo es nativo en la región o del propio país, o bien es introducido, si se trataba de una especie amenazada o bajo un programa de protección. Y en algunos casos, pues, hicimos recolecta de especies vegetales, ¿no? A veces guiados por nuestro interés de ir haciendo nuestro pequeño herbario y en otras ocasiones porque pues, nos las encargaban, ¿no? Y pues hasta aquí voy a dejar esta segunda parte de los aspectos metodológicos y si podemos pasar a la siguiente imagen. Y ahora, en este tercer eje que se planteó sobre el producto y la población a la que se dirige, pues el producto o el aporte de la investigación pues se decanta en dos productos, ¿no? Uno, pues fue un documento de carácter antropológico que integra el proceso histórico y los mecanismos de reproducción cultural del sistema médico de emisión de Arnedo, que fue lo que hicimos durante nuestra estancia en la maestría, ¿no? De este texto antropológico, además, pues también anotamos que obtuvimos datos valiosos en torno a la desaparición del idioma. El siguiente producto, que fue el inventario etnobotánico, que fue el que se quedó en la comunidad,
pues les comparto que este inventario y por supuesto el registro se hizo en función del propio sistema de clasificación y taxonomía de la población. Y este recoge el conjunto de prácticas y recursos que integran el sistema médico. Para que se den, bueno, para darnos una idea de esto de su propia clasificación y taxonomía, pues en Misión de Arnedo se dividen las enfermedades en frías y calientes, hay organismos vegetales fríos, hay organismos vegetales calientes, el entorno puede ser caliente, puede ser frío, o sea, existen esta serie de dicotomías, ¿no? En el entorno, y pues como hacen de imaginar, los demás seres de este entorno, en especial las plantas que curan, pues observan esta misma calidad. Y así como hay plantas que curan, hay plantas tóxicas, plantas que ellos denominan como droga, etc. Ahora, maestra Ada, ¿podemos por favor, el otro archivo, el PDF, para mostrar el inventario? Ok, gracias. Bueno, pues aquí hay una primera imagen del inventario, ¿no? Se preguntarán cómo está conformado, qué contiene, bueno, aparte de lo que les decía que está hecho dentro de las clasificación y taxonomía, taxonomía cultural de las especies curativas en Misión de Arnedo. Básicamente está compuesto por 6 órdenes de recursos curativos. El primero de ellos, pues, obedece a las especies vegetales. Por ejemplo, podemos deslizar un poco hacia abajo, un poquito más, un poquito, ahí. Gracias, maestra. Bueno, por ejemplo, perdón. El inventario, obviamente, pues, está formado, al principio, por el recurso curativo en castellano. En este caso, pues, el que ahorita tienen en pantalla ven 2. El primero que ven es la palma dátil, o la palma de monte, también como le dicen. La siguiente columna, pues, recoge el nombre en el idioma indígena, en USA, ¿no? En este caso, la palma dátil se pronuncia como suba. Después viene los aspectos taxonómicos, que para que esto también sea eficiente y si otras investigaciones quisieran ver este tipo de resultados, pues viene la familia botánica, ¿no? Sabemos entonces que la palma dátil se clasifica en la familia botánica de las aspargáceas y que taxonómicamente, pues, es la yucca filífera, ¿no? Acerca del uso, pues, por ejemplo, una planta, hay plantas que pueden ser medicinales, alimenticias, algunas pueden ser también anticonceptivas, entre otras. Por ejemplo, en el caso de la palma, además de alimenticia, porque sus floraciones son comestibles, pues también es medicinal, ¿no? La savia de la corteza, toda vez que se machaca, se utiliza para fijar vilmas al cuerpo. La savia de esta palma se utiliza cuando hay fracturas del tejido óseo, ¿no? Se utilizan ciertas plantas como el zacacil, pero es indispensable haber machacado palma dátil para poder fijar los vendajes o las vilmas. Otra cuestión en el terreno de las singularidades de las poblaciones humanas y pues, de las enfermedades culturales, digo que a muchos no les gusta que se les digan enfermedades culturales, es de que esta misma palma dátil, pues también si una mujer está encinta, y en México decimos de que pues a veces tienen antojo, pues lo que se hace es de que pues, se le encarga a alguien que vaya al monte, bajen los platanitos, que son los frutos de esta palma, y pues que se le den a comer a la mujer encinta, ¿no? Hay otro recurso, para ejemplificar los vegetales. Está el maguey blanco, que es el que le sigue. Gracias. Ahí está. En castellano, pues se conoce como maguey blanco. En idioma USA, tengo un pésimo USA, todavía sigo en aprendizaje, pues sería algo así como Cune ur-a-i, ¿no? Después nuevamente viene la familia botánica a la que pertenece, las aspargáceas. Y dentro de esta familia botánica, pues se le conoce como agave americana. El uso que se le da principalmente, pues es medicinal, ¿no? Estas hojas del maguey, las hojas,
Tiene una fina capa, ¿no? Como una membrana que las cubre. Regularmente le llaman pellejo, ¿no? Cuando alguien tiene una herida leve en la piel, lo que hace es que se retira esta capita de la hoja del maguey, pues se coloca en la parte afectada, en los dedos, o donde esté una situación de este tipo. Ahora, para ejemplificar el otro orden, el de los animales, podemos pasar, maestra, por favor, a la página 12. Ya le digo cuando lleguemos. Ya mero, ya mero. Ya mero. Otra más, una más. Ahí estamos, gracias. Bueno, la segunda clase de organismos que concentra este inventario, pues son los organismos animales, ¿no? Nuevamente, como les decía, está el nombre del recurso en castellano. En este caso, el coyote. Su nombre en idioma usa, que para el coyote es Inmadhe. Luego viene la familia en la que se agrupa, que es la familia Canidae, y luego el nombre científico, ¿no? El Canis latrans. Viene pues después el empleo, ¿no? Tenemos que el coyote es alimenticio y también es medicinal. Al decir alimenticio no quiere decir que la población lo caza indiscriminadamente, ¿no? Es distinto. En términos médicos, pues el coyote, la grasa, pues es eficaz para combatir el reumatismo del tejido muscular y los tendones. Y también esta grasa o sebo, producto de freír la carne, se explica que retira la frialdad de los huesos, así como el dolor de las rodillas. Otro de los recursos animales, en este caso la zorra, que observa los mismos parámetros, tanto en el nombre en idioma usa, la familia a la que pertenece y su nombre científico, pues también es alimenticio y también es medicinal. Y pues nos explican que a su carne se le atribuye propiedades vigorizantes, ¿no? Podemos bajar más el cursor, mesa, gracias. ¿Lo podemos bajar más? Ok, gracias. Luego viene el siguiente orden, que es la avifauna, ¿no? También hay bastantes especies de aves que se aprovechan en el sistema médico de misión. Hay unas muy puntuales, ¿no? Como el cuervo, que en idioma usa es uca. La familia es de los Corvidae, el nombre científico es Corvus cryptolecus, no recuerdo bien. Pues es exclusivamente de uso medicinal, ¿no? Y la carne, pues se acostumbra para tratar distintos tipos de cáncer. De hecho, en misión, al abundar en esa división que se hacen de las enfermedades, todo lo que es los cánceres y cuestiones de este tipo que demeriten la salud, se conceptúan de propiedades calientes. Y aves como el cuervo se consideran de naturaleza fría, por lo que hay que utilizar una terapéutica que sea contraria a las propiedades o a las características de determinado padecimiento, mal o enfermedad. ¿Podemos bajar el cursor, por favor, maestra? Más. Ok. Luego vienen los anfibios y reptiles, ¿no? Acá en la Sierra Gorda, pues a pesar de que estamos, la parte esta en la que estamos es una parte semidesértica, pues también, aunque no lo crean, hay anfibios y reptiles. Las lluvias son contadas y cuando llegan, pues hay tortugas, por ejemplo, ¿no? Y también tienen fines médicos. Pero lo que es común encontrar son sapos, lagartijas y víboras de cascabel. Por ejemplo, para ejemplificar el uso de la víbora de cascabel, el nombre en idioma usa es Nasumuki, que la traducción en español al castellano es serpiente preciosa, según nuestro amigo Chilo, pues sabemos que se agrupa en la Viperidae, y en la Sierra Gorda pues hay varias especies, ¿no? Crotalus aquilus, Crotalus scutulatus, Crotalus atrox y Crotalus mollusus. La víbora de cascabel es exclusivamente de uso medicinal, no se come más que cuando hay que atender ciertas cuestiones. Para ejemplificarlo, pues tengan ustedes que el cuerpo pulverizado del ofidio se usa contra la infertilidad femenina, es útil para combatir todo tipo de erupciones cutáneas en niños, mujeres y hombres. También es socorrido para eliminar quistes del órgano reproductor femenino. Y nos dicen en caso que, por ejemplo, aunque no sean recurrentes las mordidas de víbora de cascabel, si alguien es mordido por una víbora, pues el antídoto es comer carne de la víbora de cascabel, ¿no?
También el crótalo de la serpiente, pues se utiliza cuando hay dolor en el aparato bucal. El cascabelito que tiene la punta, y básicamente pues lo que hacen es hacer buches con el agua, donde ya se puso el cascabel en cocción y se hacen esos buches, se escupe el agua. ¿Podemos bajar, por favor, maestra? Ok, pues también, a pesar de, bueno, a pesar no, además de estos recursos, pues también se recurre a arácnidos, insectos y ciertos quilópodos, ¿no? El alacrán, por ejemplo, que en idioma usa es Sunden, que sabemos que es del orden de los arácnidos, de la familia Butidae, y hay de varios géneros acá en la Sierra Gorda. Acá del alacrán, por ejemplo, lo que se utiliza es la ponzoña, y la ponzoña se utiliza para retirar el asma y la tos y otros padecimientos de las vías respiratorias. Y se usa tanto en niños pequeños como en adultos. Otro elemento podrían ser las hormigas, ¿no? Unas que por acá se les dicen huichileras o mileras, son negras, y aparte son alimenticias, ¿no? Son bastante apreciadas porque el abdomen pues tiene un sabor, un gusto dulce. Estas hormigas, por ejemplo, la miel se aplica en los oídos para eliminar la sordera de manera temporal. Y por último, en este orden de los recursos curativos, hay otra serie de elementos bastante variados que están presentes en las prácticas médicas, ¿no? No solamente son estos que encontramos en el entorno, sino también tenemos que está el cuerno de la vaca, aceite de víbora de cascabel, hueso de gigante, huevo de gallina, plumas de correcaminos, manteca de gallina, manteca de cerdo, estiércol del chivo, saliva, orines y excrementos humanos, alcohol de 96 grados, alcohol del que se bebe, entre otros más. Para terminar, maestra Ada, ¿podemos volver a la presentación de PowerPoint? Por favor. Y, gracias, muchas gracias, precisamente ahí. Ahora, bueno, pues como ya les dije, bueno, como ya mencionaba, perdón, el inventario pues se quedó en manos de la comunidad, ¿no? Y hemos seguido trabajando en hacer un documento más fluido en varios aspectos y también en la traducción del castellano al Usa o Chichimeco Jonás. Les comento que este documento ya lo tenemos terminado. Aquí estamos viendo una primera formación del índice de este documento, que obviamente contiene el inventario etnobotánico que hicimos, y aparte recoge otra serie de temas, ¿no? Bueno, hay un prólogo, se habla de emisión de arneo en el tiempo, sobre el monte y su aprovechamiento, la medicina chichimeca de emisión, las especies vegetales, los animales, los saberes, la salud, y un espacio para leer más y un glosario. Como les decía, pues seguimos trabajando en misión de arnedo, con otros compañeros de misión de chichimecas, y ahorita en lo que nos encontramos es en la traducción del documento. La siguiente imagen, por favor. Bueno, también el documento pues ya tiene las imágenes realizadas. Fueron hechas por la ilustradora Gabriela Guevara de la licenciatura de Artes en la Universidad de Guanajuato, cuando precisamente fuimos invitados a otro proyecto de la Universidad de Guanajuato sobre patrimonio estético en los pueblos indígenas, que dirigió el doctor David Wright en el marco de la Maestría Sociedad y Patrimonio y de esta cátedra UNESCO, Legislación y Sociedad y Patrimonio. Aquí lo que estamos viendo es una imagen del cardón, Cylindropunta imbricata, que se utiliza para dolencias del tejido óseo. La siguiente imagen, por favor. Aquí estamos viendo al muy sudamericano pirul, que también se utiliza, que el uso son variados, bastante variados, desde afecciones en los ojos, pasando por procedimientos rituales, dolores de estómago y también en procedimientos terapéuticos muy específicos e importantes por acá, como son las limpias. La siguiente imagen, por favor. Está aquí una parte de una integrante de la familia de las cactáceas, que es la biznaga botita, que también se utiliza para desinflamar las articulaciones.
La siguiente imagen, por favor. Está aquí una lagartija, la lagartija rasposa, que es empleada, los desechos orgánicos de la lagartija, básicamente la queratina que desecha al consumir otros insectos, pues utiliza en misión para eliminar los orzuelos que salen en los párpados de los ojos. La siguiente imagen, por favor. El correcaminos que vemos aquí, bastante interesante, que por ejemplo este correcaminos con otros elementos del entorno se utiliza para eliminar cuando alguien tiene parálisis cerebral, pero va acompañado de otra serie de elementos, y estas parálisis de este tipo por lo regular se conceptúan en padecimientos de naturaleza fría, por eso la importancia del correcaminos. La siguiente imagen, por favor. Aquí está el coyote del que ya hablábamos, el famosísimo coyote, también bastante socorrido, y que también juega un papel importante en las prácticas médicas y en otras que también más o menos ahí estuvimos investigando, que se enmarcan en lo que se le denomina mala enfermedad o brujería, en misión de Arnett y también en misión de Chichimecas. La siguiente imagen, por favor. Y ya para terminar, pues que son varias láminas, 3 o 4 láminas que muestran este avance, ¿no?, de la traducción. No se ha terminado la traducción, no nos hemos puesto de acuerdo en varias cosas. Básicamente están viendo los dos compañeros, el maestro Javier Ramírez y nuestro amigo Chilo Ramírez. Y, por ejemplo, aquí vemos en esta lámina el cuerpo, ¿no? Si se fijan, de su lado izquierdo, pues viene el cuerpo, los músculos, el esqueleto, vías urinarias, oídos, parto, embarazo, menstruación, aborto, antojo, fertilidad. Y del otro lado, pues está la palabra ya traducida al USA, ¿no? La siguiente imagen, pues aborda los sistemas, gracias, los sistemas del cuerpo humano, ¿no? El aparato reproductor masculino, el aparato reproductor femenino, el aparato muscular, el esquelético, el respiratorio, el sistema nervioso, el digestivo, el circulatorio y el urinario. La siguiente, por favor. La otra parte del avance ya de la traducción, pues tenemos la terapéutica, ¿no? Las sobadas, las limpias corporales, para desinflamar, qué tipos de tratamientos, cuando algo se toma en infusión, si tiene otros usos medicinales, acciones curativas, recursos curativos o cosas muy específicas como limpiar los riñones, ¿no? Y del otro lado, pues está la palabra en uso, ¿no?, que será canje. La siguiente, por favor. Y pues obviamente pues esta taxonomía médica que hablábamos, ¿no?, que está hecho en función de la clasificación y taxonomía de la comunidad en su propio sistema cultural, ¿no? Están las enfermedades frías, que serían las Utsamachi, las enfermedades calientes, las Utsamapá, las plantas de naturaleza caliente, animales de naturaleza caliente, plantas de naturaleza fría, animales de naturaleza fría, las plantas tóxicas, las plantas medicinales o las Unetarei, la enfermedad, padecimientos y curación, que sonaría algo así como Ithe. Y creo que la siguiente imagen están los padecimientos. Muchos de estos son síndromes de filiación cultural, como el mal aire y la agarrada de muerto, la mal hora de agua, y otras pues que sí reconoce la medicina académica, como son algunos padecimientos de la piel, parásitos intestinales, tumores, distintos tipos de sarpullido y erupciones, ¿no? Y la siguiente. Y, bueno, ya terminé, ya me he ido de largo. Bueno, muchas gracias, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Fer, por habernos compartido tu proyecto. La verdad es que me parece una investigación demasiado importante, no solamente en términos del patrimonio, sino también en términos antropológicos. El trabajo etnográfico que realizaste me parece increíble y creo que es algo que nos hace falta mucho en los estudios del patrimonio, ¿no? Aventarnos a trabajar más en campo, a trabajar más con las comunidades. Y sobre todo que analizas a las comunidades dentro de sus propios términos de producción, su propia cosmovisión.
Admiro tu gran compromiso con este proyecto que realizaste, porque la verdad se me hace increíble realizar este inventario y sobre todo que es algo que va a quedarse para la comunidad, ¿no? Que no es un trabajo académico que se queda solamente en aulas, sino que aborda esta dimensión social sobre cómo los proyectos culturales deberían realizarse. Y es algo a lo que deberíamos aspirar la mayoría de personas que nos enfocamos en este tipo de proyectos culturales, ¿no? Entonces, reconozco muy importante tu trabajo de campo y esta parte social del proyecto. Y bueno, vamos a dar continuación a una sesión de preguntas. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que quisiera realizar, vamos a estar contestándolas. Adelante. Preguntas, comentarios. Tenemos a Luisa Alba. Adelante, Luisa. Hola, ¿qué tal, Fer? Buenas tardes, ya noches. Mi pregunta sería, ¿cuál es la relación que lleva esta medicina tradicional con la medicina alópata? Si ha habido algún puente de cooperación entre ambas, de qué manera la ven pues los pobladores de esa localidad, y pues te mando un saludo y gracias por esta maravillosa. Creo que se cortó el audio, ¿no? De Alba, de Luisa. Sí, ay, ¿ya me oyen? Sí. Sí, ya. Ok. Sí, pues era preguntarte, primero, ¿qué relación lleva, digamos, esta medicina tradicional con la medicina alópata? Si, digamos, ya en esa región ha habido algún puente de comunicación o de cooperación, y cómo ven esa relación también los pobladores de allá de Misión Garnero. Bueno, gracias. Sí, gracias, Luisa. Híjole, pues, bueno, la relación, como te podrás imaginar, pues sigue siendo amén de las políticas culturales que tenemos en el país, las políticas públicas, de que en la Constitución mexicana se hable del conocimiento médico de los pueblos indígenas, que el propio sistema de salud diga que se debe de promover esta medicina. Pues en México, al menos en esta parte del estado de Guanajuato, pues se sigue, decimos por acá, pues en pañales, ¿no? A la fecha no hay algún tipo de convenio o colaboración como surge en el occidente de México y en el sur del país, donde a sabiendas y los entresijos que se han de dar, porque seguro se han de dar, entre médicos, entre instituciones, donde hay médicos indígenas o populares, y donde están los doctores que surgen de las principales universidades del país, ¿no? Acá de este lado aún no hay nada de eso. Al contrario, cuando hacíamos el trabajo de campo, pues nos damos cuenta de que este tipo de conocimiento era vituperiado tanto en algunos casos al interior de la comunidad y muchos otros hasta el exterior, ¿no? Pero esta relación en la comunidad, digo, como seres humanos y complejos y diversos que somos y bastante ingeniosos en términos de diversidad y sociocultural, pues en Misión de Arnedo no se complican las cosas, ¿no? Ellos dicen, bueno, si es enfermedad de doctor, pues voy a la clínica Victoria, que está como a 5 kilómetros de Misión. Y si es una de las enfermedades o padecimientos que trata doña Amanda, pues voy con doña Amanda. Pero también dicen, en una ocasión que platicaba con una persona me decía que ya hacía días, ¿no? Que tenía uno de sus hijos enfermo y que no se curaba, y que no se curaba, y que no se curaba. Entonces alguien le dijo, no, pues lo que tiene tu hijo es ojo, ¿no? Y pues mostraba vómito, estaba chilloncito, no estaba en paz el niño. Entonces le insistieron, oye, pues deberías de ir a ver a alguien, ¿no? De los que curan aquí mal de ojo. No, pues no, dijo que no quiso. El niño se siguió enfermando y para no hacerte el cuento largo, pues ya la mamá que dijo, no, pues sí está poniendo medio feo, mi niño ya está cada vez lo veo más enfermito. Pues la señora no se la complicó, dijo, pues voy a ver a la persona que cura el mal de ojo y de pasado lo llevo a la clínica de Victoria.
Y pues después de cuando le pregunté que qué había pasado, dijo, no, pues antes de que lo llevara a la clínica o cuando lo llevé a la clínica, después de que me lo curaron, dijo, pues el niño se compuso. Y yo le preguntaba, ¿y usted volvería a recurrir a que lo curen de ojo o ir a la clínica? Dijo, pues sí, sí se cura. Entonces, lo que quiero aquí ejemplificar es de que, bueno, pues, como decíamos, ¿no? La cultura y las sociedades, pues, no son monolíticas, ¿no? Y tampoco, como luego se piensa, ¿no? Se idealizan dentro de sistemas culturales o cosas muy específicas y, no, yo me curo con esto y por eso no voy acá. No, al contrario, ¿no? A la fecha, como hemos hecho los humanos, pues, seguimos acumulando conocimientos y desechando cosas que sirven y adaptando las que no sirven, ¿no? O las que no sirven, o rechazando otro, o tomando ciertos elementos, que fue lo que veíamos que sucedía en la medicina de misión, ¿no? Había tratamientos en los que se utilizaban plantas, pero también se acompañaban con terapias físicas en el cuerpo, con sobadas, o también utilizando medicamentos, ¿no? Que recetan los doctores de las academias. No sé si con esto haya respondido, Luisa. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Fer. Gracias. Muchísimas gracias, Luisa, por tu participación. Nos preguntan también en el chat sobre la lista de asistencia. En el mismo chat se encuentra el link al cual pueden acceder para registrar su asistencia el día de hoy. También tenemos varias felicitaciones para Fernando. Nos preguntan si podríamos compartir tu correo, Fernando, para alguien que si quiere ponerse en contacto contigo, que está realizando un tema similar. Sí, claro. Muy bien, y tenemos otras preguntas por acá. Con respecto a dónde se pueden ver las demás sesiones, se encuentran en la página de YouTube. Y siguiendo con el tema, tenemos una pregunta aquí que dice, permítame un momento. Pregunta Marcela Pérez Cruz, ¿cuáles son los principales riesgos que has detectado para la conservación de este patrimonio natural? Ok, pues básicamente los principales riesgos, en menos en Misión de Arnedo, pues es de que entre en desuso el aprovechamiento de este entorno. Nosotros creemos que ese es el principal, o al menos desde nuestra perspectiva y lo que vimos, el principal riesgo es de que entren en desuso, que se dejen de usar, ¿no? Y que esto conlleve que ciertas prácticas en torno a estos recursos pues queden en el olvido, que se dejen de ejercer, o que ya no se tenga esta consideración o esa estima por ciertos recursos vegetales. Otro que podríamos quizás aquí enumerar, pues sería a veces algo que está muy de boga por acá, que es turismo ecológico, ¿no? O etnoturístico que a veces hacen algunas organizaciones, ¿no? Y pues no falta que se lleven las plantas, ¿no? Las cactáceas, los arbustos, lo que sea, ¿no? Y eso, pues como sabemos, pues afecta, ¿no? Los ecosistemas de estos lugares, tanto en el plano inmediato como en la esfera hacia afuera, ¿no? Nosotros consideramos que esos son los principales riesgos, ¿no? Una depredación desmedida simplemente porque se ven bonitos o porque me lo voy a llevar de recuerdo. De hecho, acá en la Sierra Gorda luego se encuentran letreros de no te lleves las plantas, no mate los animales, cosas como esas, ¿no? Pero en términos socioculturales, el primero que vemos es pues, de que entra en desuso el aprovechamiento de estos recursos, porque entrando en desuso el aprovechamiento, pues, ciertos aspectos de esta práctica cultural del sistema médico, pues, también quedará relegada, ¿no? No sé si con esto respondí la pregunta. Tu micro, Paco, está apagado. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Gracias, maestra. ¿Alguien más que tenga algún comentario o pregunta para nuestro compañero Fernando? Adelante, Arturo. Sí, maestro Fernando, muchísimas felicidades. Me gustó mucho su plática, estuvo muy amena. Algo similar estoy trabajando aquí en Tabasco, en el lugar donde radico. Qué bien. Sobre todo en la zona de la Venta, muy cercano al sitio arqueológico. Ahí donde hay culebreros, ¿no? Sí, bastantes. Hace poco identificamos el Crotalus mictlantecutli,
Estoy haciendo un trabajo referente justamente con esta parte de la visión de la serpiente de la misma comunidad. Y ahí, pues, digamos que es un trabajo que a mí me gusta mucho y justamente hacer estos vínculos con la sociedad, ¿no? Me gustaría que, si pudiera en el chat poner su correo, a mí me gustaría que me recomendara algunas lecturas para empaparme un poco más sobre estas metodologías que si bien son necesarias para profundizar estos temas. Muchas gracias. Sí, sí, claro, con gusto ahorita lo anoto antes de que se me olvide. Y pues qué bien que están trabajando sobre las serpientes. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad revisé un texto de, creo que Raúl Obando, que hablaba sobre los culebreros. No sé si lo conozcas. Sí lo ubico. Ahorita, bueno, yo de formación soy historiador y ahorita me estoy juntando mucho con unos amigos biólogos. Tenemos el herpetario Cultura Reptil y estamos justamente haciendo ese tipo de trabajos con la comunidad. Y vaya que poco a poco, de 2 personas, ya tenemos a 30 ahorita trabajando con nosotros para hacer esos trabajos, ¿no? Etnoherpetológico, como nosotros lo llamamos. Gracias. Pues qué bueno, suena bastante interesante hacer ese tipo de vinculaciones y sí, precisamente ese saber, ¿no? Que está depositado en las comunidades que, como les decía, pues luego se tacha de superchería y demás posiciones erróneas, cuando a veces se nos olvida, ¿no? Que muchas organizaciones, a veces los estados impulsaron la depredación masiva de salir a los bosques y selvas de Latinoamérica para irse a traer todos los recursos que había en las comunidades y poblaciones rurales o indígenas, ¿no? O esto que está muy en boga, ¿no? De lucrar con el material genético que ha sido domesticado, que se ha utilizado por mucho tiempo por grupos indígenas y en las poblaciones rurales. Y también, antes de que se me olvide, nosotros también, con el doctor David Wright, estamos haciendo un trabajo que ya me lo acabo, sobre el uso de la serpiente de cascabel acá en Misión de Arnedo, y igual ahora que ya pues también ahí con gusto te lo proporcionamos. Y sí, ahorita anoto mi correo. Gracias. Les comentamos que para quien se quiera poner en contacto con el maestro Fernando, se encuentra el correo aquí en el chat. Tenemos aquí una felicitación a tu trabajo por parte de Aurora Castillo. Nos dice que muchas gracias por compartir esta presentación. Me parece un grandioso esfuerzo el que están realizando para documentar los saberes en su lengua originaria y realizar la interpretación a español para ampliar la audiencia y o beneficiarios del material que resulte de su investigación. Muchas felicitaciones. Gracias. Y bueno, recordándoles también que para los que hacen falta registrarse, se encuentra aquí en el chat el link, y para quienes quieran revisar las otras sesiones del curso, se encuentran en YouTube de la Cátedra UNESCO, Legislación, Sociedad y Patrimonio. Los invitamos pues a seguir, si tienen algún otro comentario o pregunta para el maestro Fernando, adelante. Luisa, ¿sí? Hola de nuevo. Sí, pues estaba pensando un poco en esta cuestión ahorita que hablabas de algo como una especie de moda, y yo lo que he visto es de que se ha dado como una especie de, yo lo llamaría, a lo mejor no es un término correcto, pero como gentrificar esos saberes medicinales. ¿Tú qué opinas de esos temas? Porque a veces yo veo que así que llega gente que la nueva era o situaciones así, te venden algún cierto tipo de terapias medicinales como que quieren engañar a la gente de que son tradicionales y la realidad pues no lo son. ¿Cómo qué consejo nos darías en ese sentido y cuál es tu opinión, Fer? Muchas gracias. Sí, bueno, son varios aspectos, ¿no? Pero bueno, en principio, hace rato se me olvidó decir que, bueno, que por sí, el turismo, por supuesto que no es malo, ¿no? El problema es de cuando no se regula y lo hace el hijo del vecino o al que se le ocurre, ¿no? Ahí empieza la cuestión, porque muchas veces si pensamos
no digamos en territorios indígenas, sino en lugares que tienen todavía figuras de protección ejidal o otro tipo de bienes, pues el simple hecho de que diga, ay, se me gusta aquí, voy a llevar a Perenganito y me voy a ganar una lana llevándola acá, pues eso de entrada ya está mal y afecta, ¿no? Y por otro lado, esto que decías de esta, digamos, gentrificación de saberes, pues sí hay muchas, pues digamos, muchas nuevas interpretaciones, ¿no? Reinterpretaciones, reivindicaciones, movimientos New Age, otros movimientos sanadores que ven en estas opciones de los conocimientos populares en ciertos grupos sociales, pues muchas veces lo ven con un fin ya no digamos académico, sino más bien monetario, ¿no? Y en muchos casos, pues sí llega a impactar negativamente las comunidades. Pues creemos que pues, siempre va a estar presente, ¿no? Siempre no va a desaparecer esto, van a seguir nuevos movimientos en torno a este tipo de prácticas, en torno a estos saberes. Pero yo creo que la cuestión sí es pues poder separarlo, ¿no? O incluso nosotros mismos desde nuestra práctica dejar bien en claro qué es lo que hacemos y con qué fin lo hacemos, ¿no? Las comunidades, para, no sé, evitar que digan, ay, mira, viene nada más por las plantas, ¿no? O viene a hacer una sanación, o me vino a preguntar cómo hacerle para decir que fue a aprender con fulanito. Digo que sí hay que aprender a hacer esta diferenciación y también justamente porque en ocasiones por este tipo de movimientos que a veces toman otras directrices y otros caminos, pues es de que también se vitupere este tipo de conocimientos que pasan de generación en generación, ¿no? Son superchería, eso no existe, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, siempre va a existir este surgimiento de desencadenamiento de movimientos, pero insisto, ¿no? Pues hay que tener en cuenta que al menos nosotros sí dejar en claro qué es lo que hacemos y que cuando estemos presentes ante estos movimientos, pues yo creo que es interesante siempre registrarlo y ver de qué cosas o de qué conocimientos saben o qué es lo que les interesa, porque al final de cuentas pues no deja de traducirse pues en experiencia humana, ¿no? Con determinados fines, digo, desde los monetarios, y habrá unos movimientos bastante legítimos que vean en este tipo de conocimientos pues una clave para sentirse bien, ¿no? O ayudar a paliar situaciones de enfermedad o de salud, ¿no? Que dicho de otra manera, pues nosotros también nos sumamos a la idea de que una investigación que se ocupa de los saberes médicos, pues siempre debe de dejar algo a las poblaciones, ¿no? Donde se trabaja. Bueno, no sé si hasta ahí, Luisa. No, está perfecto, sí, coincido mucho con tu opinión y efectivamente también es muy interesante pensar en ese registro de esos fenómenos también. Bueno, gracias. Gracias a ti, Luisa. Muchas gracias, Luisa. Fer, tenemos otra pregunta de Araceli Peralta que nos dice, ¿en dónde se puede conseguir la publicación que presentaste sobre las plantas medicinales? Y excelente trabajo. Gracias. Bueno, la publicación como tal que les mostré, la carátula, pues todavía estamos trabajando. Esperamos que antes del próximo semestre del año que viene ya lo hayamos podido publicar, siempre y cuando hayamos terminado la traducción. Esperamos ya que para julio, agosto del año que entra ya esté por ahí. El documento de tesis lo estamos trabajando también, porque cuando concluimos el programa, pues fue recomendado para que se publicara por la Casa Editorial de la Universidad de Guanajuato, así que digamos que también todavía está ahí en proceso. Muy bien, muchísimas gracias, Fer. Bueno, les recordamos que la próxima semana tendremos la sesión con la maestra Alicia García, quien presentará un modelo para la creación de catálogos de patrimonio vivo. Y si nadie más tiene alguna otra pregunta, comentario para Fer, daríamos por terminada esta sesión. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues entonces les agradecemos a todas y todos su participación el día de hoy. Muchas felicidades, Fer. Trabajo excelente. Gracias. Trabajo excelente. De nuevo, felicitaciones. Los invitamos la siguiente semana a continuar con este curso de Patrimonio Cultural y Natural virtual.
de nuevo, muchísimas gracias y sería todo por el día de hoy. Pasen muy bonita noche.